Ya es auspicioso. ¿Qué cosa? Están iguales casi. O sea, Ya, tira. no hay mejor No hay mejor forma de incentivar. eso, no hay mejor incentivo que el odio y que la violencia. Por varias razones, el último podcast que hicimos fue el de SummerSlam, que fue el 31 de julio. Y habíamos amenazado con hacer muchos más podcasts. No Pero pasó. la vida atacó. La había atacado en varias formas. Entonces, en ese letargo, los editores de Rolling Stone dijo, pobres chilenos, que están sufriendo mucho, así que vamos a Darle contenido. Nos vamos a hacerlo sufrir más y les regalamos esta lista de Rolling Stone para que se enojen y hagan algo práctico en sus vidas. Y así fue. Cuando vi el link dije, esto va a terminar mal. Y no me equivoqué, terminó muy mal. Por lo Yo menos. estaba en la pega el día miércoles y de repente veo un mensaje de mi hermano diciendo: mira esta lista, prepara el odio, tenemos que grabar. Yo miré y fue como, conche tu madre. Y después mi hermano me dijo un solo detalle y el odio fue infinito. ¿Cuál fue su detalle? Puesto 11. Ah, ya. Vamos a hablar de eso. A ver, Entonces, espérate, es que para los que no han escuchado el podcast anterior de la lista Rolling Stone, la lista... bienvenidos, saludos. Ah, sí. Porque en este podcast el concepto de presentación tampoco existe. No, solamente existe el odio, así que sean bienvenidos a esta edición especial de ¡Odio en pandemia! Entonces, en esta edición especial de Odio en Pandemia, a ver, nuevamente explicar el asunto. Cuando hicimos el podcast de la Rolling Stone, contextualizamos que Rolling Stone cambió su criterio y es un gran amiguismo en realidad. Entonces son periodistas y productores. Precisamente el criterio es tratar de introducir las nuevas tendencias a la lista. Lo cual sí se puede entender, pero no se justifica unos puestos absurdos. Hay formas y formas. en Hay el fondo. forma. Y ahí, Uno puede hacerlo de forma elegante, uno puede hacerlo de forma forzada, y puede hacerlo mal, y puede hacerlo como la Rolling Stone. así es. Bueno, explicar por qué lo ha hecho mal. ¿Por qué la Rolling Stone? Fin. Es para eso que juntamos toda la rabia acumulada producto de los últimos meses en este país, así que vamos a descargarla en esta lista. ¿Cómo quieres empezar? ¿Odiando? ¿Hay otra forma? Sí. ¿Cuál sería la otra forma? No odiando, pero parece que... Pero nos convocó el odio. ¿Por qué quieres evitar el odio? No, está bien, solamente estoy dando la alternativa de no odiar, pero parece A que ver, no- pero ¿cómo sería tu alternativa de no odiar? ser las personas menos apasionadas en esto y ser lo más fríos posible. Cosa ¿Fuera que no- aquí? No, cosa que no va a pasar. Yo tengo una pequeña lista de álbums que según yo debería estar... Pero eso yo creo que deberíamos hablarlo después. Sí. Deberíamos empezar el odio al tiro. A ver, entendiendo los criterios que se definió, nuevamente también hay que hablar sobre el concepto de qué trata la lista, porque no hemos hablado de la lista como tal. No. La lista son los 50 mejores discos conceptuales según la Rolling Stone. Entendiendo el disco conceptual, porque hay que establecer un marco teórico, como un disco donde hay un tema base donde se mueven las cosas. Ya sea a nivel lírico o musical. Así es. Ese es el concepto y es el concepto más abierto. Y de ahí uno puede agarrar varios paraguas que entra dentro de la categoría. Entonces, señores de la Rolling Stone dijeron, el concepto puede ser una idea sociocultural o un
proceso histórico que nosotros los vamos a forzar a que sea un álbum conceptual, pese a que ninguno de los artistas ni los reviews de la época han dicho que este álbum es conceptual. Ni los propios artistas. Efectivamente, entonces dijeron, ya, dadas las circunstancias, consideramos que esto es conceptual, así que Es conceptual. es conceptual. Entonces vamos a empezar. Bueno, obviamente hay discos que en mi vida lo escuché, no alcancé a escuchar todos, de hecho. A ver, es que queríamos el odio fresco y natural, porque comenzar a escuchar estos álbumes implicaba un montón de lata que no nos íbamos a dar. O sea, yo me escuché 4 o 5 álbumes y canciones sueltas. Yo pasé rápido también varios álbumes para cachar para dónde iba la micro sonoramente. Y bueno, obviamente tuve que hacer mis averiguaciones porque hay cierta tradición que hay que explicar, pero en fin. A ver, como obviamente la Rolling Stone odia el rock progresivo, eso no quepa duda. Y odia el metal. Sí, odia el metal. Odia el metal. Entonces, el número 50 lo abre Styx con Kilroy Was Here. Lo pusieron principalmente como decir, ya, aquí muere la época dorada de los álbumes conceptuales y el rock progresivo. Ese fue el mensaje. A ver, para mí el mensaje fue, puta, tenemos que poner un álbum, pero tenemos que poner un álbum de rock prog, pero no queremos ponerlo de siempre. Puta, ya, Mr. Roboto vendió más que la chucha. ¿De qué álbum salió? Ya. Ahora no sé si... Bueno, sí, era medio rock progresivo Styx, pero... ya. Pero el álbum es conceptual. A ver, O sea, es conceptual técnicamente hablando. No, sí, un álbum conceptual. Lo que pasa es que Kilroy Was Here fue un álbum conceptual puesta en escena que lo que quiso hacer Styx, principalmente Dennis Young, era hacer el gran salto de Styx de ser como una banda de rock netamente de concierto, así rock a la vieja escuela, a hacer algo más grandilocuente. Y fracasaron miserablemente. Si bien Mr. Roboto es la canción más conocida de Styx, el álbum sí es un desastre. Si quieren saber más al respecto, recomiendo el capítulo de Todd in the Shadows. Train Records de Todd in the Shadows, que explica por qué fue un desastre. Principalmente Dennis de Young. Dennis de Young hizo el álbum conceptual, lo compuso, pero se le olvidó decirle a la banda. La banda no sabía qué cresta estaba haciendo, entonces se le olvidó decirle, oye, estoy escribiendo un álbum conceptual, necesito unir las canciones, como, no, tomen. Y claro, el hilo conductor del álbum es un corto que viene antes del álbum. Que solamente lo mostraban en los conciertos, porque no venía en el álbum, no, todo mal. Todo mal. Entonces, esa es la... Y no es un visionario en el tiempo, no me vengan con esa patraña. Visionario en el tiempo. Porque tú podéis decir, no, es que hoy en día tú podías hacer eso porque podéis tirar los snippets del álbum a través de las redes sociales. No me vengan con esas patrañas. No, obviamente que no. Aparte, no sé por qué razón quiso hacer como una propuesta más íntima y en vez de empezar al tiro con el Arenas, lo hizo en teatros chicos y salió para atrás. Todo mal. Entonces, efectivamente... esto es principalmente para decir, oye, estos chicos pro valen callampa. Entonces ese es el 50. Estos señores de Root en mi vida no había visto, está en 49, no me interesa. Ya, XTC. XTC es... A ver, esta es una banda hiper de culto. O sea, todo periodista... Le rinde culto a esta banda. Le rinde culto a XTC. Todo músico que tiene alguna cosa como que es progresivo, pero que a su vez tiene como cierta raíz indie también, mira con mucho cariño a esta banda. Bueno, XTC efectivamente... Y todas las bandas británicas le rinden culto a esta banda. Sí, o sea, XTC es una banda de culto. A ver, principalmente el concepto del álbum es el ciclo del día a día de los días de verano. Es un poco el concepto. Yo iba a notar algo. ¿Qué?
sin ver el año de lanzamiento, yo te podía cifrar el año que el álbum era de la mitad de los 80. Así sonoramente tú decís, ¡wow! Del 86. ¿Lo escuchaste? Sí. Ah, ya. No, sí, yo también lo escuché. Por eso te lo digo, no lo estoy sacando. Entonces, claro, obviamente estos son discos que son muy de culto. Entonces sí, es un disco importante, pero... Es no- que es importante por el hecho de su composición y estética sonora, pero a nivel de álbum conceptual es como... Sí, estoy de acuerdo. Claro, no sé si haya tenido tanta repercusión lo suficiente para decir, oh, es una gran referencia. Sí, hay muchas bandas, incluyendo A nuestro líder supremo... nuestro reverenciado Dios Steven Wilson, que le gusta XCC, pero no sé si da para tenerlo en la lista. Después viene The Avalanche, Since I Left You. No los conozco. A mí me llamó la atención que la misma descripción, lo primero que dicen, la banda, leímos reportes que la banda que abandonó el concepto conceptual del álbum, pero lo ponemos igual. ¿Dónde sale eso? En la descripción de la Rolling. Ah, sí, no, sí. Es como... Y en las veces como que se burla de repente, es como Sí, raro. sí, lo que... quiero... Sí, dale. Lo que pasa es que hay momentos que la descripción es demasiado sardónica, burlesca, entonces le quita más encima seriedad a todo, porque hay álbumes que tú podés describir de la peor forma posible, pero ojo, los que describe mal es solamente el rock y el metal. O qué coincidencia. Así es. No sé quiénes son estos señores de Avalanche, así que no... Ya, Marina and the Diamonds. Marina and the Diamonds, a ver, escuché el disco, me gustó, es un electropop medio new wave. Ahora, ¿por qué está acá? Porque fue popular en Tumblr por la chucha. ¿En qué? En Tumblr. Ah, sí, este. Léelo. Ah, No lo pusieron por un gran nivel ni nada. Lo pusieron porque era popular en Tumblr. no, espérate, lo que pasa es que este nombre me sonaba independiente de Tumblr. No, pero... Sí, no, que sea efectivamente como... Y el remate. Y ahora las generaciones de TikTok lo descubrieron. Estamos salvados. Como TikTok le gusta ahora el top 50 de los mejores álbumes conceptuales. No me hueven. No. Ya, lo que pasa es que... No. Pero deja explicar un poco antes. No. Para el odio un poco, a ver. No. Yo escuché el álbum. Yo lo escuché. Escuchamos los mismos álbumes. Porque yo también lo escuché. Yo igual, a ver, tampoco lo escuché entero, sino que fue como ya canciones más o menos... No, a ver, Mi problema es que... vamos a hablar con Beach, creo que es la más conocida, pero el punto es que, a ver, estos son experimentos que la prensa le pone muchas fichas y por alguna razón se desinflan. A ella como que le habían dado el mote de la próxima Lady Gaga, la próxima no sé qué cosa, y claro, desapareció, después apareció Dua Lipa y está como que quedó en segundo plano. Entonces, claro, efectivamente se convierte en seres de culto, que para decir que no son proyectos fracasados, no fueron reconocidos en su época. algo así, o sea, Sí, pero es que igual, está... no, lo pasa igual, igual tiene Lo que me tiene pasó... seguidores entre varios músicos. Lo que pasa es que, claro, no fue la gran cosa. A mí lo que me pasó escuchando Tenía este yo- álbum es que carecía de una identidad brutalmente, porque por momentos yo decía, esto es Katy Perry. Por momentos decía después, ya, esto recoge periodos de Miley Cyrus. Entonces, Bueno, eso, a ver, si... ya no es que... Pensé que habían trabajado con varios productores. Lo más que sí, pero... Ya. Marina fue 46. 45, y aquí, como curiosa sorpresa, Queensrÿche. Queensrÿche Hell Operation Mindcrime. Me preguntáis a mí, está muy bajo, debería estar más arriba fácilmente. ¿Qué tan arriba? Es un buen Top punto. 20. No sé si me da para top 10. No da, pero yo quizás... Pero top 20, entre fácil, top sí. 20 y top 25, a ver, ya.
Aquí es una descripción sucinta. Descripción que deja bien en ridículo el álbum. ¿Por qué? Porque lo lee con... La descripción es con mucha sorna. Dice, un adicto a la heroína llamado Nicky se alía con el chiflado demagogo Dr. X, se enamora de una prostituta y él pierde su recuerdo y su habilidad de amar. Sí, es como bastante sucinto, ¿no? Es que la parte de abajo como que le mete mucha sorna gratis. Ya, efectivamente. Le mete mucha sorna gratis. Sí, que el disco es medio cringe. Sí, pues entonces con esa descripción la parte de arriba se lee como una burla y no como no como un resumen, si es el problema. Y ese tipo de comentarios lo hace solamente en los álbumes de rock. Entonces, ¿para qué Cristian los ponía en primer lugar? ¿Para burlarte de ellos? ¿Para decir, miren estos imbéciles? Calmado. Voy a poner el meme de Drake and Josh. Sí, pero efectivamente, claro, como que dice, pero es un disco, como esa típica cosa, no, pretenciosa, media cringy que se les critica. Sí, debería estar mucho más arriba, porque igual fue como el renacer de los álbumes conceptuales en una época que ya se daban por muertos. ¿Qué es esto, señores? Drive by the Truckers, South Rock Opera, del 2001. No sé quiénes son. Yo lo escuché un poquito. Las canciones son piola, pero es clásico rock setentero de gringo. Que lo relanzaron en 2001. Sí, Rolling Stone descubre que el agua moja. Ok. Vamos, ¿qué más? Y aquí empieza el cringe y el odio, pero heavy tupido. De hecho, se pegó por el odio. Balvin, J Balvin. Oh, conchetumadre. Colores. Conchetumadre. Yo escuché esta weá. ¿Lo escuchaste? Los Sí. 28 minutos. Te diste la lata de escuchar los 28 minutos. A mí... No, a ver, cuando yo digo... No, que yo no escuché los 28 minutos porque Tu cerebro empezó a tener episodios de Vietnam. comencé a tener ataques de ira y comencé a ver rojo en un momento. Ok. Uno de los colores de J Balvin. Es que el problema es que... ¿Cómo me vendían esta weá? Que podría haber sido posible, uno nunca sabe, ¿Ya? una gran exploración a través de las emociones, relacionando un color con una emoción. Eso se ha hecho. Comienzo a escuchar las weas, todas iguales, y todas hablan de lo mismo. Todo el tema es, estoy con una mujer, me hace feliz esta mujer. Estoy triste, pero estoy con esta mujer, así que no estoy triste. ¿Qué mierda? A ver, lo que pasa es que... A ver, principalmente el álbum es una gran puesta en escena marquetera. Porque efectivamente es la fórmula del reggaetonero trapero que te juntáis con varios productores, varios artistas y te hacen un producto. Porque el videoclip siempre es el mismo, así es como una película de acción de 4 o 5 minutos, porque son 2 minutos de película, 3 minutos de canción y viene con créditos. Entonces es como efectivamente colaboraciones entre varios artistas y como que te venden el producto. Entonces, de hecho la portada creo que es de un artista japonés. Es de un artista japo. Entonces efectivamente es como una experiencia artística. Ahora, eso que no... vale toneladas de corneta. Sí, Entonces, convengamos que... Aquí el hombre está odiando mucho, pero ya. Es que da más rabia Ya, cuando después comencé a acordarte qué álbums no pusieron. ya vamos a hablar de eso. Que también hay una cosa media política de eso. Pero el hecho es que sí, esto es más bien un gancho así. Oh, sí, que. El reggaetón tiene profundidad. Más que el reggaetón. Entonces, a ver, espérate, sí, pero es que claramente acá tratando de decir que el reggaetón tiene profundidad. Si quería hablar de profundidad del reggaetón, tenía un exponente infinitamente mejor en esto. Es que el punto, si da lo mismo que el reggaetón tenga una profundidad, tú puedes hacer un producto, una puesta en escena artística que venda. Y esa es un poco la idea, porque creo que da millones de dólares. Espérate. Ya, a ver.
Más adentro mientras tú ya, después viene una niña llamada Hasley. Halsey, ella es más conocida Sí, sí. en el mundo pop. ¿Escuchaste este álbum? No, no lo escuché. Yo lo escuché e hice mis investigaciones Ya. y efectivamente está metido Trent Reznor ahí. Y un par en un ¿Cachaste par que no está Trent Reznor? ¿Qué? ¿No está Trent Reznor? ¡Ah! Ya. Después ya sigue. Después justo más arriba está Elton John, Capitán Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Sí. Ahora es de los 70, la década de los 70 fue plagada de discos conceptuales. Es normal que apareciese algo de Elton John. No lo escuché. Lo más probable es que hayan varias canciones conocidas que... Sí, Elton John se tira un peo y le salen 2 canciones conocidas que... Entonces, como... Quizá, a lo mejor puede que esté más arriba o no, pero por último está Elton John y tú decís, ya. Ya, pero aquí dice que como que este disco es antes de la faceta conocida, es como la faceta más experimental de Elton John. Pero es de los 70, que es dentro de la época dorada del rock progresivo. Perdón, de los álbumes conceptuales. De Holsteady, no sé dónde salieron, Young Kids. Escuché un poquito de estos señores y es banda punk siendo banda punk. Sí, Brooklyn via Minneapolis Bar Band, ya. Listo, esto es... No me hueven, esto es... ¡Wow! Se atrevió hoy día. Ya, esto es Chancho en Misa, la weá de Tony Braxton y Babyface. Es un disco del 2014 que revisé. En ninguna referencia de los reviews anteriores decía que es un disco conceptual. Es un disco que habla de experiencia de personas. Entonces, por alguna razón, esto lo forzaron porque dice una crónica de relaciones desde el beso hasta al final settlement, hasta la negociación final del divorcio. Ah, ok, ya. A ver, a mí lo que me llama la atención es que todos los artistas R&B que pusieron, la tónica era la misma. Álbum que hicieron después de que se divorciaron. O sea, si vaya a poner artistas R&B, por último que hablen weas distintas, pero... Sí, aquí como que les dieron... la lista cayó mucho en el R&B, como que obviamente hay mucho productor metido en esto porque no... Este disco ni por ninguna parte es conceptual, es un conjunto de canciones. Y los forcís para decir, no, es conceptual porque estaba en tal periodo de la vida, puta, entonces todo, en ese sentido todo es conceptual. Entonces ya, primer Chancho en Misa. Y no sé si este es el mejor, ni siquiera el mejor disco de Tony Braxton. Y efectivamente hay muchos mejores discos que dentro de la categoría de lo conceptual que puede ocupar este puesto. Así que Chancho en Misa para afuera. The Mountain Goats de Todd His, no sé quién... No, hoy día escuché esta weá y es un definitivamente no. Señor con una guitarra cantando por infinitas canciones, no, mátense. Ok, sí, ahí lo dice Charlie. Ya, Alice Cooper, Welcome to My Nightmare, sí, efectivamente Sí. el shock rock. Nació con él, así que... Nació con él, efectivamente el circo, el rock de circo, el concepto está ahí, o sea, no hay drama. No hay drama en esta elección tampoco. Ya, 36. Rafael Sadik Jimmy Lee, otro autor, RB, los reviews decían que era un disco conceptual. Claro, efectivamente es sobre la experiencia de sobrevivir a procesos depresivos, Y a quiebre de pareja. no sé, pero... Sí. Ya, bueno, Mass Incineration, racismo, enfermedades mentales. Pero sí, es como las temáticas típicas del R&B. Entonces, ahora, claro, lo que pasa es que mucha de la música negra o de los artistas... Claro, lo que pasa es que todos los artistas negros descienden de Marvin Gaye. Y Marvin Gaye tiene uno de los álbumes conceptuales más importantes. Como que todos tratan de repente seguir esa senda. Entonces como que en algún momento
caen para allá. caen para allá. Entonces, por eso es que aparecen muchos discos negros. Ya. The Magnetic Fields, esto es una puesta en escena, pero no, es otro disco que efectivamente le gustó esto mucho mí, a la prensa. Esto para mí es un guay. Es un guay gigante. Porque le gustó a la prensa y como que son esos discos que la prensa le gusta pero no prenden mucho, pero como que obviamente el periodista musical tiene esa cierta rabia que de repente ellos promocionan un disco porque según su criterio tiene que ser aclamado y no los pescan ni en bajada, pero no importa, ellos siguen como en su bandera que si no... esto, En su colina, sí, que esto tiene que ser defendiéndolo respetado. a muerte. Entonces, claro, es un ensayo de lo que es las canciones de amor. Sí, puesta pero es en que escena. hay unas canciones de ahí que son prácticamente nada. Una de las canciones se llamaba Mi gallina degollada, descabezada, una tontera así. Es el nivel del álbum, entonces... Y el álbum son 70 canciones, pues, weón. Sí. 70. Cuando dije 70 canciones, no, yo paso por hoy día. Ya. Puesto número 34. Al tiro. El séptimo hijo del séptimo hijo. Sí, ¡Respeto! aquí hay sorna. Acá hay mucha sorna, acá hay mucha burla. Respeto por esta obra maestra, weones. Sí, de partida hay que decir que el séptimo hijo está basado en un libro. No es que sea una guay imaginaria como lo plantean acá. Entonces que pongan ese detalle. Ah, es que es un cuento de mucha lujuria y que no tengan condones. ¡Weón, cállate! Sí, estáis leyendo lee la descripción. ¿No? Fíjate bien, sí. Léela. Si yo leí... Si... Ah. ¡Ah! Sí. Ya. Sí, efectivamente mucha sorna acá. Claro, lo que pasa es que le sorprendió que este disco conceptual de finales de los 80 haya tenido un hit, porque Can I Play With Madness pegó fuerte. Pegó fuerte. Entonces, Darwin. Venga acá, Darwin. Ya. Es que se quiere meter debajo de la cama este otro. Entonces sí, hay sorna en este disco, considerando que para muchos es el mejor de Iron Maiden. Top 3 fácil. Sí. Entonces, claro, es como una falta de respeto, la manera como lo presentan. Pero Darwin. ¿No sí está? Sí, pero todo el ruido que hizo, repitiendo la idea porque Darwinito. Los asistentes decidieron hacer ruido. Principalmente, claro, lo que molesta acá no es tanto la posición, porque obviamente la posición puede ser debatible. El tema es cómo presentan el disco, como concepto de burla, y eso es lo que molesta mucho. Es como, ay, estos tipitos heavy metal y sus historias tontas de... Como que, loco, está basado en una novela. Date la lata, po. Sí, no sé, Iron Maiden en muchos sentidos es una banda muy letrada. Después viene Parliament, Funky DC. Lo escuché varias canciones entretenidas, pero no... Más que eso. Sí. O sea, claro, la premisa... aliens funky pelean con... Humanos no funky, los aliens ganan. Sí, eso es. Pero, entonces, es el problema. Acá, esa premisa que tú podías hacerle burla infinita, la presentan de una forma digna. Y en los otros álbums, lo presentan con una zona imposible. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que, claro, aquí hay gente importante acá. Está George Clinton acá. Sí, es que a eso iba. Entonces, como para la Rolling Stone es un personaje importante, no, como hacerle sorna, pero a los otros hueones, mátense. Y a Millie Jackson Cock Up no sabía que había otro Jackson. Bueno, no es de la familia Jackson importante. Así que... Y qué sorpresa, un álbum que habla de infidelidad de R&B. Pero de los 70. O sea, claro, que está dentro de la época dorada, entonces se justifica. No más que eso no da. Nick Cave and the Bad Seeds, Ghostin.
Sí, como que, a ver, yo no lo escuché completo, escuché varias canciones, es una eulogía. Simplemente es como es un discurso, no, es una eulogía al hijo que se le murió, entonces es un álbum muy melancólico. No es en sí un álbum, o sea, lo que pasa es que no se presenta como un álbum conceptual. Al ser una eulogía, efectivamente ahí está el concepto. Ahora, no es de los más importantes de Nick Cave, pero obviamente como la prensa también adora mucho a Nick Cave, había que meterlo. El álbum no es bueno, no es malo, es bueno. Pero siento que está como forzado en esta lista. Como muchas otras cosas en esta lista. Pero por lo menos, claro, lo que pasa es que si tú... Claro, que por último... Si tú estiras, efectivamente la eulogía puede entrar dentro de un álbum conceptual. Entonces sí, vamos a decirle dedito para arriba en ese sentido. Espera, que se me está cargando la weá. ¿Hegel vaya a salir o no? Lo que pasa es que hoy día es caluroso, entonces estos perros están como medio inquietos. Ya, salga. Estamos en el puesto 30. Espérate que se está cargando la weá. Ahí está. ¿Lo tenés tú? No, porque yo asumí que tú ibas a estar con la lista. Sí, pero como que se me está weando. Dame un segundo. La aplicación. O sea, ni siquiera el sitio de la Rolling Stones te carga bien. De la Rolling Stone carga bien su cagada de lista. Ya, es Marvin Gaye, Here My Dear. A ver. Aquí, obviamente. Bueno, Marvin Gaye, Here My Dear. Aquí nuevamente está la weá de los productores y cierto ocultismo a Marvin Gaye. A ver. Es un disco que no es conceptual. De hecho dice, Gabe se casa, se divorcia, es golpeado con una gran demanda legal y hace el disco para pagar la... Y en un ciclo de 14 canciones. Ahora el disco le fue mal. Y fue... Sí, en su momento me acuerdo... A ver, leí que este disco le fue muy mal y con el tiempo fue ganando estado de culto. Entonces, claro, pero es que eso, o sea, un disco que no es conceptual, que, claro, creo que es el último. Me parece que es el último. Entonces, claro, hay mucho mito en el disco, pero eso no lo hace, o sea, más bien es un disco de culto, y un disco culto no tiene por qué ser conceptual. Exactamente. Entonces, claro, es otro ejemplo de weas que se esfuerzan a... Claro, como es parte de una historia, efectivamente, no, el concepto es como extrapola la atención real en disco. No, weón, los artistas lo que hacen es con su experiencia lo traspasan en canciones, pero eso no hace per se el hecho que un método natural del artista de plasmar sus sentimientos en canciones haga que automáticamente transforme un álbum en conceptual. No lo es. Entonces, porque bajo esa lógica tendríamos que decir Black Clouds and Silver Linings es un álbum conceptual. O cualquier disco, ese es el punto. Ya, 29, Jasmine Sullivan, Hawk's Tales. Claro, es un disco conceptual porque es una experiencia, es un proyecto. Es un proyecto colaborativo que es como compilación de mucha historia. Entonces dijeron, son muchas historias, tienen tema en común, ya, esta es conceptual. Pero claro, es que una cosa, pero lo presentan así, ese es el punto. Que estén en este puesto tan alto, no. Sí, ese es el punto. Son... No sé, no alcancé a revisar los números, que también me di la lata de repente revisar números para ver si efectivamente cuánto vende. Justificaba las posiciones, no. De lo que vi no justificaba un número tan alto. O sea, no sé si tendría que estar dentro de la lista de los 50 en realidad. Pues, sí, de entrada. Ya, The Kings. Ya, no lo escuché, pero me di la lata de revisar varias listas y constantemente aparece, así que... Que esté ya por lo menos es un acierto. Husker Du, Zen Arcade. Esto es efectivamente el... Esto también es... A ver, es un disco conceptual.
No, sí. Pero es sí, una banda punk perdida debajo de un puente que les les gusta mucho a los periodistas. Que a los periodistas y a los críticos de punk les gusta mucho, entonces como había que ponerla. Pero no sé si vale la pena dejarlo. Porque me dice Tommy versión punk rock para los 80. Ese es el. Ese es el concepto. Y hasta por ahí nomás, yo lo escuché un poco, es como. Entonces, efectivamente, ya. 26 Willie Nelson. También está en la lista, generalmente se repiten varias No, listas. y es que en el caso de Willie Nelson, él sí que es toda una institución gringa, entonces. Que tampoco había mucho que discutir. Sí. Eso no, ahí no podemos discutirlo. 25. Espérate que está bueno. Ahí está. 25. Ah, ya. No escuchamos este disco cuando hicimos el. Porque, claro, sí sacaron otro disco. Escuchamos un EP. Escuchamos el EP que viene después de este. Ya. Map of the Soul 7. BTS. Supuestamente. Porque yo había escuchado de esto porque hay varios que rayaron con este disco porque montaban conceptos del psicoanálisis junguiano y todas esas weas. Como que lo mencionan un par de veces. El problema es que algunas canciones como que es como un tema más global, pero al mismo tiempo conversando con un amigo mío que cacha un poco la movida. No es el primer álbum conceptual de la banda y no es el primer álbum conceptual del K-pop. Está aquí solamente porque es BTS. Ya, o sea, obviamente está forzado. A ver, de lo que escuché, lo que pasa es que cuando vaya a ser un disco conceptual, supuestamente, la premisa de la Rolling Stone son artistas que tratan de mover el envoltorio o de pasar los límites. No, Aquí es imposible considerando que en cada canción tenían 5 escritores distintos. Sí, obviamente esto es una No máquina, podí. es una máquina perfecta de hacer canciones, entonces, claro, las canciones están perfectamente hechas. Es un producto quirúrgico. ¿Qué es el tema del K-pop en general? Si esta weá, Sí, el K-pop, o sea, jamás uno va a poder decir no que un álbum de K-pop está mal hecho. No, porque lo arman con precisión atómica. Entonces, Jamás vaya a poder decir no que grabaron mal esto otro. Jamás. Jamás vaya a decir que una canción está mal hecha. Si en una de las canciones agarraron a Ed Sheeran y a varios otros para hacerle la canción, pues weón. entonces, claro, Y efectivamente. eso solamente los escritores, sin contar los productores, que son otra lista, weones. Entonces, claro, esto es a prueba de él. Pero eso, es un producto bien definido, Bien maquinado. bien maquinado, entonces no hay mucho que hacer. Que esté tan arriba o que incluso esté en la lista, eso es parte de la discusión. Es que yo creo la justificación que esté en la lista es porque es BTS. Ese es el punto. Fin. Ya, no, sí, eso. Randy Newman, al otro Gary Newman, ya ves. Sí, es Gary Numan y este Randy Newman. Ya. Otra institución gringa que lo pusieron porque... Es que acá lo pusieron por razones políticas. Ya, te escucho. Porque la descripción dice... antes de la existencia de los magas, Randy Newman comenzó a hablar con los rednecks del estado profundo. Ok, es como un análisis antropológico de los... De los rednecks, sí. Ok, ya. Sí, fueron ahí. Ya se fueron esa parada. Entonces, nuevamente, entonces esto me dice que vienen gobeando los rednecks desde los 70 y después se preguntan por qué no los quieren. Es un punto. 23. Génesis. The Lamb Lies Down of The Lamb Lies Down on Broadway. Otra descripción nefasta. Deja que estaba sin lente, así que por eso no leía bien. ¿Qué dice? Un graffiti adolescente puertorriqueño. No, perdón. A Teenage Puerto Rican Graffiti Writer. A ver. Un grafitero
un grafitero adolescente puertorriqueño se tropieza en la dimensión llena de Sliverman en Lamia. Entonces la descripción más abajo le tira sorna porque no es un álbum fácil de entender. Y porque Peter Gabriel altera entre primera persona y tercera persona. Pero eso es un poco el cuento de los discos. El Sí. punto de los discos Ella conceptuales mismo dice que los discos conceptuales es un poco para romper el molde. Entonces, cuando le rompiste el molde, no, esto es muy complicado, esto no debe ser, hay que entenderlo. No. Ahora, igual el álbum es densito, eso sí, el álbum es denso. Sí, no sé, los discos de Genesis son densos. Y este era particularmente denso, pero ¿para qué tanta sorna? ¿Para qué vaya a poner? Si te sentís tan obligado a tener que poner el álbum y burlarte de él, mejor no lo pongáis y punto. Claro, aquí se burlan, dice que puedes encontrar Un resumen ejecutivo en Wikipedia. Sí, no, dice que puedes encontrar un resumen fácil de leer y pone entre comillas plot, o sea, una trama fácil de leer en Wikipedia. Ya, eso furla. Sí, pues entonces ya... Entonces a esta altura ya lo único que hay que decir es váyanse a la mierda, bro. ¿Qué pasó? No, está que termina de hacer la traducción, pero en filo. Después dice Donna Summers, Once Upon a Time, sí, es un disco conceptual de los 70, o sea, está dentro del marco. Y claro, a los gringos les gusta mucho Donna Summers, así que bien por ella en el lugar. Ya, estamos llegando al lugar número 21, a ver si se carga esto. Creo que era el Smile de Brian Wilson. Puede ser, dame un segundo. Sí, tenéis razón. El Smile de Brian Wilson. Sí, el Smile de Brian Wilson. No tengo drama. Es que de lo que yo leí, siguiendo la descripción, más que álbum conceptual es como recopilatorio, es como terminar los conceptos de los últimos años. Sí, creo que es más cercano a lo que sería el Endless River de Pink Floyd que un álbum conceptual. A ver, aquí está. Porque si... Ya, lo que pasa es que obviamente, supuestamente esta era la continuación de Pet Sounds. El problema es que ahí mismo dicen que varias de las ideas de que eran continuación del Pet Sounds ya se pusieron en otros álbumes, entonces... Y que sea la continuación del Pet Sounds no lo hace conceptual por definición. Sí, lo que pasa es que claro, Brian Wilson también es una institución gringa, entonces ponerlo no se puede poner tan abajo, pero sí. Porque no vi si está el Pet Sound en esta... No está. Ya, y no todo listado si está, entonces... Guay. Por supuesto, coherencia. Vamos a seguir. Ya, aquí otro chancho en misa. Control de Janet Jackson. ¿Qué? Leí el review original y ninguna parte de un disco conceptual. De hecho, se supone que sus otros álbumes son más conceptuales que este. Sí, supuestamente... claro, el disco es una declaración de principio de Janet Jackson, porque dice el miembro más joven del clan Jackson toma propiedad de su carrera, imagen, música, sexualidad y vida. Declaración de principio. O sea, bueno, te hace conceptual el álbum. No, eso te dice... ¡No! Entonces, claro, lo que pasa es que eso molesta a esta weá. Convierten en discos conceptuales cosas que no lo son bajo ningún parámetro. Y claro, porque conceptualizan momentos históricos, ya sea del país o de la carrera. Claro, aquí cuentan que efectivamente Jackson despedió al manager y eso dio pie a una nueva... Pero es que entonces... Pero eso no es... Eso no es un álbum conceptual, eso es un contexto bajo el cual se hizo el álbum. Entonces, el contexto bajo el cual se hizo el álbum no hace que el álbum sea conceptual por la rechucha. Sí, que eso es lo que molesta esta weá. Este es el What's Going On de Marvin Gaye.
Sí, este es el álbum emblemático. Sí, principalmente la historia de un tipo que vuelve de Vietnam y efectivamente ve el choque de cómo la América que él dejó es distinta. Ya no es. O ya no es, y una América más hostil. Ese es el cuento. Es curioso porque en la lista anterior de los 500 mejores álbumes, ¿Esto estaba top 10? el 1. Y sin embargo ahora está ni siquiera top 10, está top 20. ¡Decídanse! Criterios, por el amor de Dios. ¿Puesto número 18? El Cuadrofenia de Who. Llama la atención porque dentro de los próceres conceptual hay un de los próceres que no repite álbumes. El Who tiene 2 álbumes, que es el Cuadrofenia y el Tommy. Ya voy a llegar en su momento a decir cuál no está, claramente está vetado por razones que desconozco. O sea, sé la historia más o menos, pero... Ya, ahí vamos a discutirlo. Entonces, Ya. número 17. Jackson Browne, Running on Empty. Una banda de los 70 que sacó un disco conceptual. No lo ubicaba, entonces no alcancé a escucharlo. Ahora, no sé si da... Porque yo tengo harto conocimiento de discos conceptuales y este no me suena que sea Y a mí esto me suena más bien que es como compilatorio de historia. Y como que dijeron, son historias con la misma temática. Ya. Dice... Digamos que es conceptual. Dice, Running on Empty no es un álbum como una película en audio. No, sí, Claro. es mucho. Efectivamente. Es mucho tirar el chicle. Porque efectivamente grabó canciones, grabó covers, pero también grabó conversaciones. No. Entonces, como decir, grabó conversaciones en los buses y en los cuartos de hoteles, es como también en los escenarios. No, esto es como un álbum compilatorio y un Compilatorio del tour. entre compilatorio del tour y cinta de los proyectos que estaban haciendo canciones, y la disquera dijo, sí, está muy bueno, hagámoslo álbum. Pero señor, estas son las maquetas. No, démosle. Tiene esa pinta. Sí. Capaz que me equivoque, sí, me puedo equivocar, pero parece que no estoy demasiado lejos de la realidad en esta. El puesto 16. Sly and the Family Stone, There's a Riot Going On, de los 70 también. Es un disco... sí, es un disco conceptual, pero no... A mí no es que es un disco muy gringo, porque habla de la muerte de la generación de los 60, entonces... Sí, eso... Es muy localista, entonces no... Puesto 15, perdón. Espérate, que nuevamente se pegó esta weá. Lemonade. Ya hablamos en el podcast anterior de Lemonade. No sé si debería estar tan alto. Ese es mi problema con Lemonade. Es un disco bueno, es un disco... El problema es que es Beyoncé, entonces yo creo que la Rolling Stone no se atreve a dejar a Beyoncé tan abajo. Yo creo que ese es el tema. Sí, pero hay otro personaje que está más arriba que no tiene ni pie ni cabeza. El número 10 o el 11. El número 10. Y entonces, sí, es raro la justificación. Es que para mí que... A ver, parece que los que hicieron el listado de los 500 mejores álbums y los que hicieron esto son seres completamente distintos. Puede ser. Lo cual es una pelotudez, pero... Entonces, puesto número 14. Ya, esto también es raro porque es el Key Day. Y no es lo que hay Computer. No es lo que hay Computer. Este disco no es un disco conceptual, es un disco experimental. Así se presentó. Claro, lo que pasa es que ¿cuál es el concepto? El concepto no es el disco, es la idea de la banda de querer alejarse de todo su sonido. Entonces transformaron ese concepto. Es que y ni siquiera eso. Aparte de eso, es toda
la campaña para promocionar este disco, porque este disco no tuvo videoclip, tuvo un solo videoclip que es Discotech. Idiotic. Ese fue, y claro, ¿cuáles eran los nuevos que no estaban ellos? Porque a diferencia de los videos de OK Computer que aparecían en alguna forma, no, aquí creo que era un conejo o algo así. Pero claro, no estaban ellos y efectivamente no sacaron más singles. Entonces esa era como la venta de pomada, así como ya vamos a hacer una cosa totalmente experimental, nos vamos a alejar del medio, vamos a dejar las cosas tradicionales de hacer. Claro, esa es la puesta en escena, pero no es Eso no hace que la efectivamente, eso no hace per se que sea un disco conceptual. Es un disco experimental, sí. Es un disco rupturista para la época, sí. Lo hace por eso conceptual. No. Claro, es que estáis forzando la idea del concepto, porque el concepto no es el álbum en sí, sino la manera que presentaste el concepto. O sea, la manera que presentaste el álbum. Entonces, claro, ahí está entrando una suerte de... Estáis entrando en una lógica circular del terror. ¿Por? Porque nuevamente, bajo esa idea, como estáis presentando la idea detrás de cómo presentar el álbum como un álbum conceptual, al final del día, transformáis todos los álbumes en álbumes conceptuales. Sí, entonces... Sí. Puesto 13. Ahora, ojo, en defensa de la Rolling Stone, lo que ellos presentan es que para ellos los álbumes conceptuales son álbumes que efectivamente tiran la barrera o rompen los límites. Esa es como su idea del álbum conceptual. Entonces, claro, ahí voy a chutear muchas cosas. Sí, pero es que cuando tu concepto es tan amplio, cuando tu idea es tan amplia y tan poco definida, no te sirve. Sí, no, sí, estoy de acuerdo con eso. Puesto 13. David Bowie, Ziggy Stardust. No sé, no hay mucho que decir. ¿Qué pasa? El problema es que esté abajo de... Ah, sí. Ese es un tópico. Número 12. Espérate, número 12. Para los que no saben, porque hablamos dando hecho que los auditores saben de los discos conceptuales. Principalmente Ziggy Stardust en la época andrógena de David Bowie, que se presenta como una alienígena. Como una alienígena que llega a la Tierra. Y esta alienígena es un rockstar. Entonces, claro, efectivamente es se presenta como este rockstar como alguien ajeno al planeta. Entonces trata de entender desde su punto de vista de rockstar alienígena la vida en la Tierra. No lo escuché, pero parece que es interesante. Está Janelle Monáe de Dark Android. Mi problema con este álbum, no es si pertenezco o no, por definición ya te lo doy. El problema es que si metiste esto, ¿cómo explicáis la infinita ausencia de la lista? Sí. De hecho, claro, en Wikipedia a este álbum le dicen R&B progresivo. Lo cual dijo, wow. Es bien curioso, pero claro, no alcancé a escucharlo. Pero sí, es súper conceptual porque la mina como que raya con Metrópolis y las películas del expresionismo alemán de los años 20. Número 11. Los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ya, aquí hay que hablar una cosa. Por varios años, este disco, junto con otro disco que fue totalmente borrado, eran los 1 y 2 de todas las listas de la Rolling Stone. Más bien creo que lo ponían más bien por fuerza más que porque ellos querían. Más por fuerza que por convicción. Efectivamente. Entonces ya cuando cambió la filosofía, el paradigma de cómo ponerlos, todos estos discos se fueron para abajo. Pero muy para abajo. O sea, un disco se fue muy para abajo y el otro lo mandaron al exilio. Sí, bueno, hay en un listado, no sé, del 2010 que abiertamente dijeron, no, esta vez no vamos a poner este disco dentro de los top 50, así que no hueve. No me hueve, no nos hueve. Si eso fue... Sí. Yo me acuerdo claramente porque fue polémico.
A ver, pero claro, aquí le tira su sombra, porque dice la banda más grande del mundo responde a su frustración artística, o sea, llegando como unos tontos alter egos en su próximo disco. Esa es la presentación conceptual según la Rolling Stone del Sgt. Pepper. Entonces... O sea, si te estáis burlando de esa forma de... No te queda mucho más que decir. Sí, pues. Entonces, claro, aquí empiezan a contar toda la historia de cómo se hizo, cómo se reinventaron, bla, bla, bla. Pero, claro, la presentación del disco es una zona. Sí. Lo puedo haber hecho porque en otros casos era bastante sucito, ¿no? Aquí como que se burlaron Sí, del hecho. como que... Ya. Puesto número 10. ¡No! Y aquí empieza a quedar la cagada. El mal querer de Rosalía. El concepto, concebido originalmente como una tesis de grado en la Universidad de Cataluña, el álbum debut de Rosalía es un hipnótico recuento de la flamenca del siglo XIII, una novela de 8000 líneas escrita en octisán. Esta weá. No, esta weá ¿Es es... Altozano el que escribió esto? Dígale al... No fue Altozano, pero... A ver, lo que... A ver, hay muchos A críticos. favor de esto... Bueno, es que prácticamente cualquier cosa es mejor que el Motomami, pero... Sí, muchos dicen que este es mejor que el Motomami. No, es que a ver, es que yo escuché un poco este álbum. ¿Ya? Y las canciones están bien hechitas, tú cachai para dónde va la micro. El concepto... ¡Ugh! Pero... Como que el concepto... Como... Yo creo que lo pescaron solamente por... Yo creo que lo pescaron... ¿Sabes qué? Filo, yo creo que lo pescaron solamente por las motivaciones políticas detrás. Ya, porque ¿cuáles son las motivaciones políticas? Lee. Relaciones tóxicas, Sí, va por ese lado. Yo creo que lo pusieron por ese lado. de las tradiciones españolas clásicas, que están agregadas en los años de grilling como traumante. ¿Qué cosa? Grilling, Ruling como... agotador, ¿no? agotador. Ya. Desgastante. Desgastante, esa es la palabra. Del desgastante entrenamiento flamenco. Claro, efectivamente son distintos capítulos. Ya, pero el punto es, ¿por qué tan alto? Obviamente aquí hay mucha gente que está pusheando o empujando a Rosalía para convertirla en la gran estrella y... claro, eso, No, a ver, eso es política de la industria. Sí, es que... Porque las canciones hay que... O sea, efectivamente, hay una cosa a favor. Ella misma ha defendido el disco. Bueno, la gracia que tiene la entrevista con Altozano, independiente que es una cosa media fanboy, Rosalía se da la lata de explicar canción por canción y los conceptos. Entonces, sí, ella, como artista, defiende su obra, lo cual se agradece. Y explica el concepto del álbum completo en una entrevista de 1 hora. Eso es bueno. Ahora, que eso dé para que esté en los 10 mejores álbumes conceptuales de todos los tiempos, no. O sea, de partida el álbum muy reciente. Entonces... hay un shock de novedad que no podía evitar. sí, o sea, efectivamente. Y si más encima suena aún más fuerte el álbum nuevo que es Saoko. Motomami. Bueno, Motomami saco el El single single. que abre. No, ni siquiera, Motomami en primera canción, Saoko en la segunda. En fin, el tema es eso, efectivamente es la novedad de Rosalía, pero eso no justifica un puesto tan alto. Eso es lo que enoja en realidad. Sí. No, porque claro, las canciones son piolas, pero tampoco tú decís, y esto está más arriba que un montón de weá.
Sí, que Y un montón de álbumes que no están, que sacaron. efectivamente, que álbumes que son literalmente pilares del concepto de álbumes conceptuales, que pongan esto solamente por un tema de novedad. O sea, no sé, pues, pasó lo mismo cuando hablamos del disco de Billie Eilish, que estaba muy arriba, o sea, No, que el disco de Billie Eilish estuviera en la lista, siendo que no pusieron nada de King Crimson en esa puta lista. Entonces dijeron que Billie Eilish, el disco de Billie Eilish, el debut, sí. el debut era mejor que la discografía de King Crimson, po weón. Tienes toda la razón. Y eso que el de Billie Eilish está como en los 500, ¿cierto? Sí. Sí, está como, claro, era bastante, era el de Billie Eilish, el de Harry Styles y King Crimson bien gracias. Sí, entonces, no, pues es la misma parada. Ya, salgamos de esto, vamos al número 9. Frank Sinatra, In the Wee Small Hours. A ver, no voy a discutir mucho porque hice mis averiguaciones y dicen que para muchos este es el primer disco conceptual. Entonces, se puede justificar la Sí. posición, así que no habría por qué pelear al respecto si efectivamente está documentado como Como quizás el primero de todos. número 8. The Black Parade. My Chemical Romance. Puta, es que... Lo que pasa es que, claro, a ver, ¿Por qué tan alto? ¿Ah? O sea, no sé si tan No, alto. no, si no... a ver, quería estar entre los top 20. Lo que pasa es que, a ver, Yo creo, es que es un álbum generacional, es el tema. Es un álbum generacional, Es efectivamente, el tema. un Yo álbum creo que es como un generacional. álbum generacional y nosotros no formamos parte de esa generación, no podemos vislumbrar el efecto. Efectivamente, entonces... Sí, no vamos a entrar a discutir mucho de esto. Quizás, a lo mejor, no en el top 10, pero top 20 sí. Claro, lo que pasa es que ya este disco ya tiene 10... Tiene 15 años, me parece. 2006, sí, tiene 15 años. Más, no, pues 16. 16 años. Claro, es un disco... Pero claramente es un disco Sí, generacional. es un disco generacional que definió toda una generación emo. Claro, efectivamente fue como el gran disco conceptual de los 2000, pese a que omitieron otros, pero efectivamente como éxito comercial esto es... Sí, no hay no duda. estamos discutiendo demasiado Claro, ahí. efectivamente el tema de la altura, o sea, de la posición, que esté dentro de los top 10 es raro. Ya, aquí esto es como la curiosidad. Sí, acá esto es como- muy raro. Es muy random. 2112. 2112 Ratch, que técnicamente no es un álbum conceptual. Es una canción, es un lado. Es el lado A del álbum que la otra y ellos mismos lo dicen. No, técnicamente esto no es un álbum conceptual. Y es como... En la lista de los 500 se volaron de Ratchet hasta el infinito, pero acá le rinden pleitesía al 2112. ¿Les bajó el cariño a Neil Peart ahora? Bueno, es que lo que pasa es que son distintos editores, entonces aquí más bien son editores más que miembros de la industria. Lo que pasa es que, a ver, también está el contexto. El 2112 era el do or die de Ratch. O sea, si les iba Sí. mal, La banda cagaba. la banda cagaba. Entonces, efectivamente, la historia dice, bueno, no es que la historia, lo cuenta el mismo manager, que la disquera dice, no weas conceptuales, no weas progress, quiero singles. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le mostraron Tears. Y ya pues, dijeron trabajando y sacaron el disco. Y ¡sorpresa! Les metimos una canción conceptual de 20 minutos. Sí, porque Tears está en el lado 2. Sí. Entonces, cuando la gente compró 2112, lo primero que escuchaba no era Tears, era esta suite de 20 minutos. Entonces, claro, efectivamente, la discográfica quedó muy picada, pero para sorpresa el disco le fue bien y catapultó la carrera de Ratchet. Eso es. Esa es la historia. Claro, pero es la curiosidad, efectivamente. Número Entonces, 6. No sé quién es esta niña, Lisa Fair, no sé por qué tiene que estar tan arriba. ¿Liz Fair? ¿Sí?
¿Leíste la descripción? ¿Leíste la descripción? A ver, una respuesta canción por canción de Excitement Strip de los Rolling Stones. Ah, Claro, en los tiempos de ahora efectivamente se entiende, pero que esté en el 6 ya es, sí, no, esta... es muy político. eh, Principalmente una respuesta a un álbum, llamémoslo así, sexista a los Rolling Stones y que obviamente supuestamente es una desconstrucción de la opresión del hombre blanco indie. Uff. Uff. Ya. Sí, uno sigue pegar los Rollings por machista y todo eso, da réditos, pero para que esté tan arriba, No. no, es más político que... Es más político y crítico de música que nada. Sí. Número 5. Tommy. Listo. No sé si se justifica. Sí. Eh, Puesto número 4. a ver, por si acaso, es que para que no es que nos burlemos de la niña número 6, lo que pasa es que obviamente está muy alto para el concepto artístico que puede ser. O sea, claro, puedes justificar lo que era un disco adelantado al tiempo, sí, pero no es un disco que marque influencia, para nada. Y no un disco que marcó generación. O sea, en ese sentido el Black Parade está más arriba. Sí, Yo es un disco que ni siquiera es nuestro estilo, pero entendemos que es un disco que marca generaciones, pero es un disco que hace una crítica al... porque ni siquiera porque no es al rockero en general, sino a través de un disco de Rolling Stone ataca a su grupo. Entonces es claro, es muy de nicho. Entonces está muy arriba para hacer una cosa muy específica, porque es efectivamente a un grupo de personajes de una tendencia, correcto o incorrecto la crítica. Claro, lo que pasa es que lo llamativo es que ha adelantado el tiempo, por el año. Pero no. Pero claro, es esta cosa muy de culto, de como ya adelantado su tiempo y la weá, pero eso no justifica que estén tan altos, si ese es el tema. Ya, hablamos de Tommy. ¿El número 4? Es que de Tommy no hay que hablar si... No, es una ópera rock. Es de la ópera rock más... Algunos dicen que es más importante que The Wall y esas cosas. Rack One, Only Built for Cuban Links. No tengo idea de quiénes son. Unos raperos. Parece que de lo que leí ahí parece que era parte de Wu-Tang Clan el que hizo este álbum. Sí, dos ladrones de las calles de Nueva York deciden renunciar a su vida criminal antes de lograr un último... Es como GTA. El GTA es como la última misión. Sí. Es como la última pega, filo. Número 3. Sí, lo que pasa es que esta cosa muy... lo más probable es que sea un disco que no le fue tan bien. Pero... porque yo desde el rap del 90 sé. Y estos señores ni en pelea de perros me suenan. Espérate, claro, efectivamente eran protegidos del Wu-Tang Clan, entonces... yo leí mal entonces. Entonces ni siquiera era ex miembro de Wu-Tang Clan, sino que protegidos de... Espérate, dice The Wu-Tang Clan Empire Most Ambition Epic. Dice by RCTA, de ser alguien importante. Claro, de ser... Claro, son raperos importantes, pero claro, están... El nombre importante que apoyan a este disco, entonces había que ponerlo. Ya, este es el número 4. El número 3... ¿Qué pasó, Cristian? No, es que me están llegando mensajes, supuestamente está en modo avión. Filo. Número 3. The Wall.
Ya, puede estar en los tres, sí. Puede estar top 5, te lo doy. Sí, incluso puede estar top 10. El tema es que este es el único disco de Pink Floyd que hay. El único. Porque Pink Floyd, que eran que tienen consideradas para algunos los 4 discos conceptuales más importantes: el Dark Side, el Wish You Were Here, el Animals y el The Wall. Y en varios de la lista por lo menos están 2. es que yo entiendo que omitáis el Animals. Es que eso es Ah, raro. no, ya, perdón. Porque incluso bajo el criterio no, de es que ahora, yo- el Animals debería estar por sobre The Wall. Porque el Animals es el disco más político de Pink Floyd. más que el The Wall, Sí, porque el The Wall no es un álbum político, es un álbum personal. pero que acarrea la política de. Sí, pero No, pero a ver. pero en ese sentido el Animals es más político. Pero yo entiendo que no esté Wish You Were Here. Pero que no esté el Dark Side of the Moon. Bueno, porque Rolling Stone se cabrió el Dark Side of the Moon y muchos de los editores consideran que es un disco sobrevalorado. Y es por eso que, no sé si el 2012 o el 2014 lo sacaron de los 500. Y eso lo hicieron adrede. Dijeron, esta vez no vamos a poner este disco porque creemos que hay otro disco más importante. Si fue polémica esa vez. Porque siempre aparecía el Dark Side of the Moon entre los 3 primeros. Es que. No tenéis cómo editarlo. En los 500 no sé, creo que... No, lo pusieron como 50 y algo. ¿Sí? Ah, sí. No Sí, sabe, ¿no? lo pusieron muy abajo. Sí, tienes toda la razón. Entonces, claro, es el tema que la Rolling Stone haya casi adrede quitado el otro disco, que en muchos sentidos es más importante que el The Wall. Efectivamente hay todo un tema de política ahí. Política, postura, omisiones. No sé cuál es la relación de Waters con la Rolling Stone, entonces, porque también eso de cómo te lleves con la... Con la revista influye muchísimo. Efectivamente, entonces hay un punto. El número 2, Green Day American Idiot. que pues, ¿Es más importante que todos los otros álbums? lo que pasa, ya, esa es la discusión. ¿En qué momento la historia? Porque en ese sentido... vale, para muchos el American Idiot es el mejor disco de Green Day. Sí, yo creo que no prefiero, por una cosa generacional me gusta más el Dookie. Pero sí entiendo que muchos que consideren que este es el mejor. Sí. Pero que sea número 2, porque si es por importancia, el Black Parade cuento que es más importante que el American Idiot. Es que el Black Parade, es que lo que pasa es que Claro, aquí el código nuevamente entra. El Black Parade es generacional, pero no político. Este álbum, el American Idiot, es un álbum político que critica a George W. Bush en una época que ninguna banda se atrevía a hacerlo. Ya tiene su mérito. Ahora, lo que pasa es que también hay que decir que de alguna manera el Black Parade no se explica sin este disco. O sea, el Black Parade desciende del American Idiot. También. Porque, claro, en ese sentido Green Day es proto-emo. Entonces, si bien Green Day tenía base punk y después mutó a proto-emo cuando se volvió más serio. Y claro, efectivamente el American Idiot cambió esa estética. Que esté tan alto... claro, ahí está el tema de la discusión que... porque, claro, a ver, entendiendo que es la Rolling Stone, es una revista gringa, que obviamente el enfoque o el lente es primero América Y después, el resto. Entonces, claro, hace que haya cierta distorsión. Nuevamente, el tema es que, claro, esto es 2004... 2004, 2005. Casi, claro, no, 2004. Claro, tiene también unos 16, 17 años. 2014, 2020, 6, 21, 22. Son 18 años, 18, casi, va a caminar a los 20 años. Ya, claro, 18 años efectivamente tiene esa importancia. Ahora, claro, es un disco punk,
porque musicalmente no tiene nada de novedoso. Era un disco punk, punky, proto-emo. Efectivamente, claro, tiene ciertos aspectos históricos sobre ser el padre de toda una tribu, por así decirlo. Pero no sé si da para ser número 2. Claro, efectivamente el factor de que haya sido una abierta crítica a A la guerra en Afganistán de la George guerra, Bush. al gobierno de Bush y a la guerra de Afganistán lo hace importante, pero hay varios discos que hacen lo mismo. O sea, en ese sentido, el de Marvin Gaye es más importante porque Vietnam es mucho más heavy que Es Irak. mucho más terrible generacionalmente que Irak Que Irak. que Irak y Afganistán. Entonces, Porque sí, no, sí, la administración Bush. Entonces, claro, ¿cuál es el criterio para decir, no, este es más importante que el de Marvin Gaye, que en la lista de hace 2 años fue el mejor disco de todos los tiempos? Entonces, ¿cómo empezáis a hacer esos criterios? Porque un disco conceptual versus otro disco conceptual que en una lista de la misma revista es el mejor disco de todos los tiempos, y en esta, que es más específica, porque estamos hablando de discos conceptuales, está más atrás. Entonces no tiene ni patas ni cabeza. Entonces, claro. Y hablando de no tener patas ni cabeza, El número 1. el número 1 no tiene ni pies ni cabeza, pues weón. Esto es netamente cantado chino porque no. Porque este es el regalón de los periodistas. El Good Kid, Mad City. Es un disco conceptual, puede estar. Algunos que. Puede ser el mejor disco de la década pasada, sí. Si querí. Si le da la importancia dentro de la industria, pero que es el disco conceptual más importante de todos los tiempos. No, váyanse a lavarse la raja, pues weón. No. Porque porque principalmente esto es un disco biográfico que cuenta la historia de. Lo hemos hablado, la historia de Lamar cuando era un rapero que hacía. Duelos en Entonces, claro, Compton, pero no, sí. no da para hacer la definición del álbum por antonomasia, si me decía álbum conceptual por antonomasia, esta weá no sale ni cagando. Entonces, claro, efectivamente hay un tema muy de candado chino. Entonces, nada, porque ya con esto, a ver, por si acaso, el otro listado sí sale el disco, pero no sale el número 1. O sea, es un disco importante, sí, si nadie quita eso. El problema es que no es el disco. Sí, es un buen disco que va a depender un poco de lo justo de las personas, pero no es, tú no puedes decir que este disco sea el mejor disco progresivo, no, miento, disco conceptual de la historia, no me hueven. Entonces, claro, no me hueven. Efectivamente, nuevamente hay un tema de política acá que y de favoritismo muy claramente establecido. Entonces, comentemos qué álbumes no están. Sí, para seguir odiando. Por ejemplo, no está el Scenes from a Memory. Sí, que es un disco importante, quizás podría estar en el 50, de hecho. Pero ponlo, en varias de las listas de otros sitios y revistas sí está. Está en bastante al final, pero sí está. Pero está, porque entienden que es un disco seminal para el género al cual pertenece Dream Theater. Y también, efectivamente, fue como una tercera ola de discos conceptuales, luego de otro disco que no está, que obviamente se entiende la idea, pero ese disco fue súper importante, que es El Anticristo Superestrella. Marilyn Manson. De Marilyn Manson. Marilyn Manson bueno, Marilyn cancelado. Bueno, es que y va a ser borrado toda la historia. De toda la historia, pero esa otra discusión que hay que tener, o sea. Pero es porque también el otro que no está es Kanye West. Y efectivamente como Kanye ahora es el más odiado de la humanidad. Como Kanye ahora no es amigo de la Rolling Stone, o los escritores como que lo odian porque ya no es cool. Es que se ha vuelto un saco de hueas, pero es que nuevamente ahí está la discusión, o sea, porque no es que sea. A ver, ya, el de Marilyn Manson efectivamente se ha vuelto sordida la cosa, pero
Sí, ahí está la discusión de la separación de la obra y el artista. Sí, pero en la el caso muerte del autor y todo ese weá. Pero en el caso de Kanye West, no. El Kanye West sacó wea. Es un imbécil, pero nada más. Nada más, pero eso no da para que lo borréis de la historia. Porque bajo, claro, dice que, a ver, My Dark Twisted Fantasy, si bien no es un disco conceptual, muchos dicen que lo es, por la forma y la explicación, o sea, entraría en esta lista cagado la risa. Yo estaba pensando que debería entrar en esta lista cagado la risa. Y a propósito, me sorprendió no ver Eminem con Marshall Mathers. Pero es un disco conceptual de Marshall Mathers. Yo te diría que sí. Es que nuevamente... Es que bajo el criterio te calza mucho mejor el Marshall Mathers que la mitad de estos discos que pusieron en la lista. Sí. Por ejemplo, no pusieron Marillion. Ya, pero a ver, objetivamente Marillion... Pero el Misplaced Childhood, por último, por la batería de singles que tenía. Sí, es un punto. Ya. Pusieron a la niña que adoraba al arte, a las películas artísticas alemanas. ¿Ya? Y no me pusiste el Human Equation de Aireon. No, pero Nicolás, eso ya es un gustito personal. No, sí, tampoco te vaya a ir No, al chancho. pero... ya. Por eso, yo había puesto que por qué no pusieron el Dark Side of the Moon. No sé, eso ya está más que claro. The Flaming Lips. Sí. The Flaming Lips. The Flaming Lips. Yoshimi Battles Sí, y no se entiende. The Flaming Lips es una institución en Estados Unidos Y no se entiende por qué sí, no está. Hay algo que no cuaja. Algo que le hizo los hermanos Coltrane. Yo hubiese pensado a Fleetwood Mac. Considerando que también es una institución gringa. Considerando que el Rumors es como la culmine... Pero el Rumors es la culmine del rock americano, pero no es un disco conceptual. Pero es que, nuevamente, con el concepto que ellos manejaron, considerando que el Rumors cuenta la historia de cómo la banda se estaba haciendo pedazo entre ellas, que lo musicalizaron y lo hicieron álbum. Sí, como lo presenta, Cabe fácil, mucho más fácil Y claro, Stevie Nicks es un personaje que es muy adorado a los gringos, entonces sí, es raro el criterio. Melancholy and Infinite Sadness. Sí, lo que pasa es que Billy Corgan... Nuevamente, como también Billy Corgan es un pelmazo. Entonces... Lo odian. Claro, no van a meter a un booker de lucha libre en la lista de la Rolling Stone. No hay Taylor Swift. Es que... lo que pasa es que... ¿Cómo explicáis eso? Pero es que Taylor Swift no... Claro, nuevamente... es que yo creo que quizás... a ver, Taylor Swift también está con esa parada media... claro, Taylor Swift es más grande que tus problemas, entonces... Pero Beyoncé aún más grande que tus problemas. Pero yo creo que ya no... Beyoncé... en este momento no es más grande que Taylor Swift. La época de Beyoncé, como la mujer alfa, ya no lo es. Es Taylor Swift ahora. Independiente que hay varias mujeres, por lo menos del grupo raperas, que quieren como quitarle ese trono, pero claro, la The Ultimate niñita buena que tiene garras de Wolverine cuando le tocan su plata, perdura. Estaba pensando con los raperos, ¿cabría NWA y el Straight Outta Compton o no? Yo estoy preguntando, es una pregunta interesante. Sí, lo que pasa es que... Y ese álbum, incluso sin estirar el chicle, es suficientemente seminal como para... Pero es que es un seminal para el rap, pero... No sé si es un disco conceptual per se. Que claro, ahí tendrías que empezar a hacer esos estiramientos de chicle del contexto histórico, político, que ya en algunos casos aquí eran muy cuestionables, entonces... Me sorprendió tampoco que no estuviese Adele. Pues Adele no tiene discos conceptuales. Todos sus discos son conceptuales, Cristian. No sé. Todos sus discos...
A ver, si tenéis... Todos los discos de R&B son el proceso de dolor de la separación. Los discos de Adele es literalmente ella te describe su proceso de ruptura emocional porque terminó con la pareja. Bueno, también son los discos de Taylor Swift en ese sentido, pues. Exacto. Claro, me trata de dar un punto, pero es que no hay un concepto ahí, son un conjunto de sensaciones, de sentimientos que los puso en canciones, pues. Pero no hay una idea clave. La ruptura. Es un cliché, pues. Entonces... Pero es que también lo pienso, o sea, pusiste todos estos discos... Sí. Lo que pasa es que, claro, muchos de estos discos que tenían que ver con ruptura también tenían ciertos periodos históricos, sociales, que un poco lo contextualizaban y explicaban mejor el asunto, pero... ¿Qué más te falta a ti? No, que ya... nuevamente el tema de que solamente hayan puesto uno en Pink Floyd, el descarado hecho de omitir Dark Side of the Moon, claro, la discusión de que omites a artistas porque te caen mal, Prince. Cierto, Lo de Prince es muy raro, porque Prince, para la comunidad negra, Prince es también uno de los artistas preseminales, entonces que no lo hayan puesto. Y claro, lo que pasa es que, claro, Prince, Purple Rain, es un musical, pero dentro de todo el musical también es parte del disco conceptual, entonces también bajo esa lógica, no sé, pues, Jesucristo Superestrella. Claro, el Fantasma de la Ópera no sé tanto porque ese es mucho más teatral, pero claro. No, pero es una novela, El Fantasma de la Ópera es una novela. Ya, pero Jesucristo Superestrella. Y tiene varias versiones y se hace, entonces... Claro, ¿por qué no están esas canciones? Bueno, Porque Jesucristo, digo yo. sí, podría ser porque es Jesucristo, pero nuevamente el tema es que el gran problema de estas listas es que el criterio de tratar de poner artistas nuevos sí es válido, pero ponerlos tan arriba para... no sé, netamente a fines comerciales, porque lo de Rosalía no se justifica. Yo creo que, claro, lo de Rosalía es lo que más ruido genera porque está muy arriba, considerando lo nuevo que es el personaje. Porque ya uno puede entender por qué Kendrick Lamar es número uno, no, o sea, entenderlo, no justificarlo, que son cosas distintas. Pero lo de Rosalía no se entiende ni se justifica. Sí, ese es el drama. También lo del American Idiot. Sí, es rara la explicación. No sé cuál es el criterio. No sé si lo hacen por hits. Como que queda todo demasiado al aire, Sí, entonces... es como entre amiguismo, políticas de la industria. Entonces, claro, al final la lista más bien es un clickbait barato. Que es un esfuerzo genuino de Sí, hacer lo que pasa una es que, lista. claro, efectivamente, no sé por qué la BBC dejó de hacer eso, porque claro, la BBC hacía listas bianuales que trataba de efectivamente hacer como un seguimiento, entonces tenía una fórmula más... Tenía un criterio... un método. Es que tenía Esta criterio weá son y... amiguismos, Es que weón. tenía criterio y tenía un método. Entonces, uno seguía y a lo mejor no te gustaba. Pero ellos explicaban el método. Aquí varios editores que generalmente son amigos de amigos, que es de la industria, entonces son todos entre sí, todos haciéndose fellados, entonces, nada, pues entonces es simplemente para el clickbait, es para promocionar artistas que están muy over en la industria y entre los mismos periodistas. Entonces la pregunta es ¿para qué se van a caer estas cosas? Bueno, para que nosotros hagamos un podcast y tiremos toda nuestra rabia, pero no debería ser así. Entonces, ¿hay que darle importancia a esto? No. ¿Hay que quemarla? Sí. Sí. ¿Hay que tirar un misil a Rolling Stone? También.
Hay artistas que pueden ser escuchables, sí, todo es escuchable, pero hay cosas nuevas que igual me gustaría escuchar mejor, sí. Pero claro, es la conceptualización de estos discos o del concepto del álbum conceptual versus lo que efectivamente muestran, y eso es lo que molesta. Y una vez más molesta demasiado el odio parido que le tienen al rock y al metal. Sí, pero bueno, es que no es más que... sí, Es odio parido. cómo lo presentan, efectivamente. Entonces... Sí, o sea, ninguno de los álbums de rock fue presentado de forma más o menos seria. seria. Todo fue con sorna, todo fue burlesco, todo fue tirando para abajo. Bueno, también tiene su... Oh, The Suburbs, Arcade Fire. Que también... Bueno, lo que pasa es que el vocalista Arcade Fire está con una polémica, creo que lo acusaron de acoso, entonces también funado. Entonces... Bueno, aquí hay un tema súper interesante de fondo. ¿Cuál? Es que estaba pensando a raíz de eso, solamente gente buena moralmente tiene derecho a componer música o a... No, pues cualquiera puede componer No, música. pero que en el sentido, como ya, no quiero poner Marilyn Manson porque es el extremo, pero en los intermedios, ponte tú, si alguien hace algo moralmente reprochable, sin irse al extremo de Marilyn Manson, ¿es correcto dejar de...? O sea, ¿es causal de cancelación? ¿Esa es la pregunta? Más que causal de cancelación, ¿es causal de que yo deba dejar de escuchar su obra? Bueno, es cancelación, pues. Sí, es que para mí es distinto, es que para mí el concepto de cancelación es distinto, profilo. Es que el concepto de cancelación significa no reconocer que hay un otro ahí y que su opinión y su obra no vale porque hizo algo malo, ¿me cachai? Sí, yo creo que ese es un tema muy complejo como para tomarlo tan... que me pasa mucho que de repente se está buscando demasiado... hizo algo malo, entonces debo dejar de... Sí, ese es el problema, efectivamente. Buscar esa santificación del artista trae sus problemas. Sí, o sea, porque claro, al final, de partida, Dejáis de tratar a Nine Inch Nails también, el español. Nos faltó... Dejáis de tratar a los artistas como seres humanos, lo transformáis en avatares imposibles. Claro, en paladines de un Ideario. de un ideario del correctismo a ultranza. Y eso es muy... Y considerando que el arte es la expresión de sentimientos, y en algunos casos sentimientos no tan puros. Entonces, claro... O no tan buenos. Entonces, en rigor es todo un gran psicoanálisis porque, de alguna manera, claro, lo que plantea el psicoanálisis es que las personas efectivamente para evitar caer en romper las normas sociales, subliman su energía destructora en otras cosas. Entonces, pero si aún así, como que te están poniendo los límites del límite mismo, entonces... Porque efectivamente, por mucho que sublimas algunas cosas, igual no puedes sublimar todo y puede haber cosas que no... Es que el problema es que ni siquiera... porque ni siquiera va por el tema de la sublimación, de repente son opiniones. Y claro, efectivamente, cancelarla... O sea, en el caso de Kanye es opinión. Sí, es opinión. Es opinión, porque él básicamente es de derecha ya. Sí, no, sí, Él sí. es de derecha. Entonces, que la Rolling Stone deje de considerar sus álbumes como realmente importante Ojo que en esta lista En esta lista. Ahora también es importante que, claro, la caída de Kanye West empezó de a poco, o sea, empezó en la última elección, por eso se explicaría que en la lista pasada está toda su discografía. Pero efectivamente llama la atención que efectivamente aquí no había ningún álbum de Kanye West. Ese es el punto. Entonces, es un tema
para darle vuelta es que efectivamente, obviamente se aleja se aleja el tema mismo de los álbumes conceptuales, sino efectivamente el criterio de cómo tú decides que cierta obra sea borrada de la existencia por el hecho mismo de las acciones de las personas. El tema es que, ¿cuál es el límite? Claro, el tema de Marilyn Manson sí es serio y toda esa weá. Entonces, claro, eso es más delicado, pero Kanye West, que es un saco wea, aparte de ser saco wea, no tiene nada más. Claro, ha dicho opiniones poco felices sobre una gran cantidad de temas, pero no da para efectivamente que lo hagan desaparecer de una lista, ese es el punto. Y creo que ya estamos a la hora y media. No sé cuándo el próximo podcast, trataremos de no demorarnos 2 meses. Tampoco tengo idea de qué vamos a hablar, porque todo está en la nebulosa. De hecho, estoy en un estado de resfriado, COVID, sempiterno, entonces... Sempiterno. COVID y alergia. Entonces estoy muy... Está resfriado nomás, pero se está metiendo mente que es COVID. Entonces estoy... Quizás mañana esté bajo tierra y los gusanos me estén comiendo. Así que estén atentos. Como siempre vamos a publicar esto y apenas resuelva qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. O sea, hay harto tema, pero obviamente esto fue un impulso para nuevamente retomar el podcast, que pese a todo, vamos a llevar 3 años. 2021. El próximo año. Sí, o sea, 2 años y medio ya. Pero igual es un mérito de un podcast que nació como una talla para hablar de ciertos temas, que no pensé que íbamos a tener más de 5 capítulos, llevamos como 40, 50. Llevamos 50. Entonces es un mérito y deberían alabarnos y hacer una escala. Sin más que decir, ya estoy dando jugo. Para pi 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 para pa para pa para